Ok, bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión organizada por el Consejo Mexicano de Reumatología. El día de hoy me complace mucho presentar a la doctora María Azucena Ramos Sánchez. Ella es reumatóloga y está adscrita a la UMAE número 25, es el Centro Médico Nacional del Noreste en Monterrey, Nuevo León. La doctora es reumatóloga y tiene maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y actualmente es la profesora titular del curso de reumatología. El día de hoy nos complace escucharla con el tema tratamiento de lupus. Me da mucho gusto presentarla. La doctora la conozco de hace varios años. Yo hice medicina interna en Monterrey, desde ese entonces la conozco y creo que tendremos una muy buena charla. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y adelante. Los dejo con la doctora Azucena Ramos. No, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Entonces ahorita me coloco Para poniendo compartir pantalla. aquí. Intente compartir pantalla y ya con eso. Ahí estamos, ¿verdad? Y ahí va. Muy bien. Entonces ya me presentaron de lo que vamos a hablar el día de hoy es de tratamiento de la nefritis lúpica. Perdón, les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos para no interferir con la plática de la doctora. Muy amables, gracias. No puedo avanzar la presentación. En su parte izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, hay dos flechas, doctora Azucena. Abajo en la parte izquierda. Y con el cursor le pone, porque ya lo habíamos hecho hace rato. Y no avanza. Si no puede, sálgase y otra vez comparta, doctora. Ok. Deje de compartir. Habría que volverlo a hacer. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar a decir que la afección renal en el lupus eritematoso sistémico es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad y conduce a altos costos médicos y sociales, por lo que el diagnóstico y el tratamiento temprano son determinantes. Vamos a mencionar algunos puntos en relación a los datos epidemiológicos más importantes de la nefritis lúpica. Sabemos que el 35% de los pacientes pueden iniciar el lupus eritematoso sistémico con una nefritis lúpica y del 40 al 60% de los pacientes hacen nefropatía lúpica durante la evolución de la enfermedad. Sabemos que la nefritis lúpica disminuye también la sobrevida a 10 años y que a pesar de tratamiento médico, 30% evolucionan a falla renal terminal a 10 años. Afortunadamente, estas estadísticas han cambiado en los últimos años, pero todavía siguen así de elevadas. Con respecto a los factores de riesgo para nefropatía lúpica, tenemos al género, o sea, tienen más riesgo los hombres, los pacientes que tienen lupus de inicio juvenil, los no caucásicos, cuando hay presencia de DNA de doble cadena y presencia de C1q. Dentro de los factores de mal pronóstico, evidentemente el género, tienen peor mal pronóstico los hombres, afroamericanos, hispanos, la presencia de hipertensión arterial, disminución del filtrado glomerular, deterioro agudo de la función renal, cuando está presente el anti-DNA de doble cadena acompañado de consumo de complemento. Por otro lado, también tenemos como datos de mal pronóstico los datos histológicos que tiene cada uno de nuestros pacientes. Así tenemos que tiene más mal pronóstico tener una clase 4 y peor si se combina con la 5, así como elevados índices de actividad y cronicidad en la biopsia renal, la presencia de medias lunas celulares, necrosis fibrinoide, inflamación y fibrosis túbulo-intersticial, atrofia tubular, depósito de C6 y C9. Aquí les presento un trabajo que se comentó en el EULAR, en donde los autores buscaron factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Ellos revisaron la corte multicéntrica de Portugal, en donde tienen incluidos 236 pacientes
con nefritis lúpica. Esta nefritis es proliferativa o membranosa y el tiempo de duración de la corte es de 8 años. Ellos revisan sus variables, tanto clínicas como histológicas, y se dan cuenta que los factores de riesgo más importantes son el filtrado glomerular al inicio del diagnóstico, como lo vemos aquí en las tablas de Kaplan-Meier, y después también el filtrado glomerular a los 12 meses después de tratamiento, así como también el tipo histológico de nefritis que tenga el paciente, como la forma proliferativa membranosa mixta. Estamos viendo aquí en la curva que el que menos tiene riesgo de evolucionar a falla renal es la forma membranosa, que vemos aquí la curva hasta la parte de arriba, seguido por la forma proliferativa y finalmente la combinada, o sea, la forma mixta, tienen más riesgo de evolucionar a enfermedad renal crónica. De la misma manera, la presencia de hipertensión, tener o no hipertensión, esto es un factor también de riesgo para falla renal crónica. Les presento otro trabajo publicado también este año, en donde los autores buscaron las variables predictoras de progresión a falla renal crónica terminal. Y lo que hicieron ellos fue revisar la corte de 700 pacientes con nefritis lúpica de Canadá y encontraron 118 pacientes con enfermedad renal crónica, 74 de ellos tenían la forma 3B y 44 estaban en estadio 4. De estos pacientes, 45 progresaron en el transcurso de 6 años, 29 pacientes hicieron falla renal terminal y 16 evolucionaron del estadio 3B al estadio 4. A la hora de analizar las variables, tanto clínicas como histológicas, ellos encuentran como variable predictora la progresión a falla renal terminal, la presencia de una nefritis proliferativa, o sea, una nefropatía tipo 3 o tipo 4, la presencia de un SLEDAI alto, la presencia de anti-DNA positivo, combinado con consumo de complemento, el uso de inhibidores de la ECA o de la ARA fueron factor protector para evolucionar a falla renal terminal. Así como también, si el filtrado glomerular se mantiene a través del tiempo, esto evidentemente protege de falla renal terminal. Los autores concluyen que la progresión a falla renal terminal no es inevitable, ya que en la corte que analizaron, 62% de los pacientes no progresaron en 10 años. Estos son buenos números, evidentemente varía dependiendo de la literatura que revisemos. En este estudio, presentado también en el EULAR, buscaron depósito de C9 a nivel tubular renal y lo encontraron que se asociaba con daño tubular y con fibrosis en pacientes con nefritis lúpica. Ellos incluyeron 30 pacientes, 7 de estos pacientes no tenían los depósitos de C9 y 23 pacientes sí los tenían. Estos son los pacientes que fueron incluidos y las características tanto clínicas como demográficas de estos pacientes fueron similares. Cuando revisan los estudios de laboratorio se dan cuenta que los pacientes que encontraron depósito de C9 tuvieron una mayor cantidad de proteinuria en orina de 24 horas, como lo estamos viendo aquí en la flechita que estoy marcando, comparados con los que no tenían estos depósitos de C9, y también la albúmina sérica pues era menor comparada con el grupo que no tenía los depósitos. Estos pacientes recibieron tratamiento por 6 meses con ciclofosfamida, mofetilmicofenolato, otros esquemas de tratamiento, y después de 6 meses de terapia se dieron cuenta que la proteinuria era más alta en el grupo de pacientes que tenían los depósitos a nivel tubular que los que no los tenían. A la hora de revisar la biopsia renal, se dan cuenta que los pacientes con los depósitos de C9 tienen mayor fibrosis intersticial y mayor glomerulosclerosis global. Esto es estadísticamente significativo. Entonces, para los autores, el tener estos depósitos de C9 es relevante y ellos concluyen que estos depósitos de C9 a nivel tubular en la biopsia renal pueden ser un blanco para futuras terapias. Es decir, todavía hay muchos blancos que nos pueden ayudar para que en un futuro tengamos otro tipo de tratamientos. Siguiendo con los factores de mal pronóstico, sabemos que la nefropatía asociada a SAF establece datos de mal pronóstico a nuestro paciente. 30% de los pacientes con nefritis lúpica tienen anticuerpos antifosfolípido y esto pues ya los hace que aumente el mal pronóstico.
Sabemos que los antifosfolípidos se asocian a hipertensión arterial, a falla renal, a fibrosis intersticial, a microangiopatía trombótica, y esto tenemos que estar al pendiente de nuestros pacientes. Cada paciente que veamos con nefritis lúpica, tenemos que saber cómo están sus anticuerpos para, pues, actuar si es necesario. Y finalmente, el retraso en el tratamiento, pues, es determinante. El paciente que tiene nefropatía lúpica necesita recibir un tratamiento a la brevedad y no estarnos tardando para empezar su esquema de tratamiento. Vamos a definir lo que entendemos como nefritis lúpica. La definición ha cambiado un poco a través del tiempo. Aquí les presento la conocida por el Colegio Americano de Reumatología y que se maneja desde 2006 y aceptada ya por el EULAR en años posteriores. Entonces, este incluye proteinuria arriba de 500 miligramos en 24 horas, pero desde entonces el Colegio Americano de Reumatología consideró que puede cambiar al índice proteína urinaria sobre creatinina, y si está arriba de 500 miligramos es un dato que nos hace pensar en nefropatía. Esto acompañado de un sedimento urinario activo definido como 5 eritrocitos, 5 leucocitos por campo sin evidencia de infección, y la presencia de cilindros celulares, uno o más, preferentemente eritrocitarios. Una vez que tenemos un paciente con estas características, pues hay que llevarlo a biopsia renal inicial. La biopsia renal se recomienda que se haga utilizando microscopio de luz, inmunofluorescencia, microscopio electrónico, de ser posible. Evidentemente esto va a cambiar dependiendo del hospital en donde trabajemos. La recomendación es que todos los pacientes con nefritis lúpica reciente se les lleve a biopsia renal. Esta debe hacerse antes de empezar la terapia con inmunosupresores, y el tratamiento no se debe retrasar si por algún motivo la biopsia renal no puede realizarse. Por algún motivo administrativo, algún motivo de carencia, no podemos retrasar el tratamiento a nuestro paciente. Y como precaución, si tenemos un paciente que tiene un filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros, con riñones pequeños, menos de 9 centímetros, tenemos que pensar y analizar bien el caso, porque a lo mejor una biopsia renal para este paciente ya no va a ser tan importante para que tomamos decisiones terapéuticas. O bien llevemos al paciente a alguna biopsia renal complicada. Una vez que hacemos biopsia renal, entonces hay que clasificarla. La clasificación que utilizamos actualmente es la clasificación de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología Renal de 2003 y publicada en 2004. Esta clasificación nos habla de 6 tipos de nefropatía. La 1 es la nefritis lúpica con cambios mesangiales mínimos, la 2 es la mesangial, la 3 es la focal, la 4 la difusa, la 5 la membranosa, la 6 la esclerosante, y se define como tal porque más del 90% de los glomérulos tienen esclerosis y ya no hay cambios residuales de actividad. Regresando a la 3 y a la 4, decimos que es 3 porque menos del 50% de los glomérulos están afectados. Y en la difusa, más del 50% del glomérulo está afectado. Esta a su vez se subdivide en la forma segmentaria y la forma global. Y bueno, segmentaria significa que menos del 50% del glomérulo está afectado, y la global más del 50% del glomérulo. A su vez también tenemos la forma A, AC y C, dependiendo si el paciente tiene lesiones activas y crónicas, es una AC, o la C corresponde a las lesiones crónicas. Estos datos de A, C y C también se manejan en la nefritis tipo 4. Sin embargo, en 2018 se hace una revisión de esta clasificación por parte de la Sociedad Internacional, y ellos proponen que esta subclasificación de la forma segmentaria y la forma global puede eliminarse. ¿Por qué? Porque no ha sido tan útil establecer la clasificación de esta manera, y aparte de que hay diferencia interobservador de patólogo a patólogo. Y ellos proponen entonces que cada tipo de nefritis debe agregar el índice de actividad y el índice de cronicidad propuesto por los Institutos Nacionales de Salud y modificado recientemente. Por otro lado, la biopsia renal debe incluir la descripción de las lesiones vasculares y trombóticas asociadas a antifosfolípido. Aquí les presento una tabla nada más de la revisión de esta Sociedad Internacional de 2018,
en relación a los índices de actividad y cronicidad. Y me parecen muy importantes porque tenemos que conocerlos nosotros como reumatólogos para establecer cuál es el tratamiento que sigue con nuestro paciente. Entonces, como índice de actividad tenemos la presencia de hipercelularidad endocapilar, cariorexis, infiltrado de neutrófilos, necrosis fibrinoide, depósitos hialinos, medias lunas celulares o fibrocelulares, inflamación tubulointersticial. Cada una de estas variables se califica del 0 al 3, como lo estamos viendo aquí en el score. Y esto se le da cruces dependiendo de la valoración del patólogo, con excepción de la necrosis fibrinoide y de las medias lunas celulares. Estos dos conceptos o variables se multiplican por 2, o sea que tienen un peso más importante en el índice de actividad. Como score de índice de actividad, este score va del 0 al 24 y el índice de cronicidad va del 0 al 12. Del 0 al 12, aquí tenemos las variables que se toman en cuenta, se califican de la misma manera, y entonces la propuesta en esta revisión del 2018 es que este índice de actividad y de cronicidad esté incluido en todas las clases de nefritis que tenemos. Esta imagen, la intención no es hablar de patología, ¿verdad? Pero esta imagen viene en este mismo artículo y me pareció tan didáctica que pues, la quiero compartir con ustedes. Aquí vemos el corte transversal de un vaso y esta corresponde a la clase 1. Entonces aquí vemos el endotelio, la célula endotelial amarilla, luego vemos la célula verde que es la célula epitelial, aquí vemos los podocitos de la célula epitelial, esta es la zona mesangial y lo que podemos observar aquí son los depósitos de inmunocomplejos que están en la región mesangial y esta corresponde a la clase 1. Ya dijimos que la clase 1 a veces si utilizamos microscopio de luz la podemos ver normal. Y entonces estos depósitos de inmunocomplejos se ven solamente utilizando inmunofluorescencia o microscopio electrónico. La clase 2, como la podemos observar, pues hay una hipercelularidad de las células del mesangio, las estamos viendo aquí en color rojo. Hay depósitos de inmunocomplejos en mayor cantidad, que son todos los negritos estos que vemos aquí, y el resto está conservado. Entonces esta es la clase 2. La clase 3 y 4 vemos los mismos depósitos de inmunocomplejos con la presencia de la hipercelularidad de las células mesangiales. Vemos estos depósitos en oscuro que están rodeando a la célula endotelial y estos corresponden a los depósitos subendoteliales que se asocian a hipertensión y a mal pronóstico. También vemos el infiltrado de leucocitos, que aquí vemos un polimorfo nuclear, un monocito y acá de la misma manera, ¿verdad? Entonces, estas son las características de la nefropatía tipo 3 y 4. Acá abajo es la misma figura, solo que no tiene el infiltrado de leucocitos endocapilar. Pasamos a la clase 3, perdón, a la clase 5, que se caracteriza por los depósitos de inmunocomplejos subepiteliales. Estos depósitos, como los están viendo ustedes aquí, pues lastiman de una forma importante los podocitos de la célula y esto se correlaciona, digamos, con la presencia de proteinuria en los estudios. Y finalmente tenemos esta imagen central en donde vemos la clase 3, 4 combinada con la 5, en donde, bueno, ya vemos los depósitos de inmunocomplejos, los depósitos subendoteliales, subepiteliales, los infiltrados celulares, y bueno, esta es la nefropatía que tiene peor pronóstico. Entonces, esto a raíz de que, bueno, las imágenes me parecieron encantadoras y pues por eso se las comparto. Aquí tenemos un estudio publicado este año en donde los autores o la intención de los autores fue diferenciar la nefritis lúpica proliferativa de la membranosa cuando no se tiene biopsia renal. Entonces lo que hicieron los autores fue analizar 2 cortes de pacientes con nefritis lúpica, es un estudio coreano, y encontraron 168 pacientes con biopsia renal. De estos, 150 tenían la forma proliferativa, 18 la membranosa, y a la hora de revisar las variables, tanto clínicas como de laboratorio, ellos encuentran que la presencia de anti-DNA de doble cadena se asocia, o sea, tuvo una OR de 11.2, asociándose pues o siendo factor de riesgo para nefritis lúpica proliferativa, a diferencia de la presencia del anticuerpo RNP uridina 1, que fue más bien, es decir, su presencia es como un factor protector para la nefritis
proliferativa, así como también el filtrado glomerular normal. Muy bien. Entonces, ahora sí hablemos de lo que implica tratamiento de la nefropatía lúpica para la clase 3, 4 y 5. La clase 1 y la clase 2 y la clase 6 no necesitan este esquema de tratamiento. La clase 1 y la 2 son nefropatías que pueden mantenerse estables, digamos, porque el paciente va a recibir tratamiento para el lupus articular, para el lupus hematológico, y con eso puede ser más que suficiente. Y la tipo 6 es una nefropatía que tiene ya muchos datos de esclerosis y que ya tampoco ocupa tanto corticosteroide a dosis alta ni inmunosupresores. Entonces, para tratar estas clases de nefritis, tenemos una fase que se conoce como inducción a la remisión. La inducción a la remisión es un tratamiento intensivo que incluye corticosteroides a dosis alta e inmunosupresores por 6 meses. Después de estos 6 meses, seguimos con la terapia de mantenimiento. La terapia de mantenimiento es un tratamiento menos intensivo y el plan es mantener la remisión. Ahora, una vez que le damos tratamiento al paciente, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento o las metas por alcanzar? La primera meta es lograr respuesta renal completa y las metas secundarias son evitar recaída, preservar la función, mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, aquí les presento las definiciones de respuesta renal completa, respuesta renal parcial y falla de tratamiento, porque es la manera en la que nosotros debemos evaluar al paciente y nos vamos a dar cuenta cómo va, ¿verdad? No le vamos a dar tratamiento y no vamos a saber ni qué está pasando. La respuesta renal completa se define como un filtrado glomerular arriba de 90 mililitros por minuto, con la presencia de proteína urinaria sobre creatinina menos de 200 miligramos y un sedimento urinario inactivo. Para la respuesta parcial, significa que el filtrado glomerular mejore en 25%, que disminuye en 50% o más la pérdida de proteínas a través de la orina y el sedimento urinario está inactivo. Decimos que hay falla al tratamiento cuando baja el filtrado glomerular en 25% o más, dobla la proteinuria y hay un sedimento urinario activo. El EULAR tiene un update de tratamiento de la nefropatía publicado en marzo de este año y este artículo fue comentado en el EULAR. Y las metas del tratamiento para el EULAR han cambiado un poquito, ¿verdad? Ellos dicen que la proteinuria debe disminuir 25% en los primeros 3 meses, 50% a los 6 meses y debe mantenerse entre 500 y 700 miligramos a los 12 meses. Con respecto a esto hay varios artículos, ¿verdad?, que han encontrado que evidentemente si la proteinuria de nuestro paciente está arriba de 800 miligramos a los 12 meses es un factor de mal pronóstico. Entonces, por eso a los 12 meses necesitamos tener 700 o 500 o menos de proteinuria. Si el paciente tiene síndrome nefrótico, se nos recomienda esperar de 6 a 12 meses más sin cambiar el esquema de tratamiento para lograr la meta primaria. Y esto acompañado evidentemente de un sedimento urinario inactivo. Tenemos definiciones también para recaída de la nefritis lúpica y estas fueron propuestas por el EULAR en 2012. Podemos tener una recaída proteinúrica o una recaída nefrítica. La recaída proteinúrica es cuando un paciente, una vez que logró una respuesta renal completa, se presenta a la consulta con 500 miligramos de proteinuria en 24 horas y eso es una recaída. Si el paciente logró una recaída parcial y de pronto se presenta con 1 gramo o más de proteinuria, el paciente está en recaída proteinúrica. La recaída nefrítica se presenta cuando hay una recurrencia del sedimento urinario activo, disminución de la función renal, y se dice que es severa cuando hay manifestaciones extrarrenales. Aquí les presento esta imagen tomada de las guías del Colegio Americano de Reumatología de 2012. Me gusta esta imagen porque es muy didáctica, se nos queda en la memoria rápidamente, pero la vamos a presentar como la terapia de inducción a la remisión convencional, porque ahorita tenemos terapia convencional y la terapia actual. Entonces, la terapia convencional para inducción a la remisión consistía en utilizar 2 tipos de medicamentos. Por un lado el ácido micofenólico y por otro lado la ciclofosfamida. El ácido micofenólico el ácido micofenólico o bofetilmicofenolato a dosis de 2 a 3 gramos al día por 6 meses
combinado con esteroide a dosis alta. La recomendación de esteroide a dosis alta, o sea, de pulsos, es con metilprednisolona 1 gramo al día por 3 días de forma consecutiva, y luego seguimos con prednisona a dosis de 0.5 miligramos por kilo, unas 4 a 6 semanas, y luego bajamos el esquema hasta la menor cantidad de prednisona con la que podamos manejar las manifestaciones extrarrenales. Y la ciclofosfamida se combina igual con el esteroide a dosis alta, así como lo acabo de comentar para el grupo de mofetilmicofenolato. La ciclofosfamida tenemos 2 opciones de tratamiento, la dosis baja o la dosis alta. La dosis baja se conoce como la terapia Eurolupus. Esta terapia fue presentada o fue publicada en 2002, después con un seguimiento a 10 años, y ya hemos aprendido que, o la propuesta de la terapia Eurolupus es aplicar 500 miligramos cada 2 semanas por 6 dosis consecutivas. A diferencia de la dosis alta, que aquí ponemos 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal cada mes durante 6 meses consecutivos. Esta terapia dosis alta la conocemos desde 1982, o sea que también una buena cantidad de experiencia manejando este esquema de tratamiento. Actualmente se prefiere el esquema de Eurolupus, evidentemente por la menor cantidad de eventos adversos y evidentemente la toxicidad gonadal. Muy bien. La terapia de mantenimiento convencional dice que si le dimos ácido micofenólico al paciente y mejoró, muy bien, continuemos con este tratamiento que les estoy mostrando aquí, que es la terapia de mantenimiento. La dosis de micofenólico es 1 a 2 gramos al día, o podemos manejar también azathioprina 2 miligramos por kilo al día. Si el paciente no mejoró, entonces lo switchamos, lo cambiamos al grupo de ciclofosfamida. Si mejora, entonces seguimos con nuestra terapia de mantenimiento. Y si no, tenemos otras opciones de tratamiento. Lo mismo sucede para la ciclofosfamida intravenosa. Mejora, pasamos a la terapia de mantenimiento. No mejora, switchamos al paciente. Mejora, seguimos con la terapia de mantenimiento. Entonces es la terapia de mantenimiento convencional propuesta por el Colegio Americano de Reumatología. Como inducción a la terapia, a la remisión para la clase 5 pura, tenemos el ácido micofenólico a dosis de 2 a 3 gramos al día por 6 meses, y es el tratamiento de primera línea. Acompañado de prednisona, si mejora nuestro paciente, empezamos con su terapia de mantenimiento. Si no mejora, tenemos otras opciones de tratamiento. Si nuestro paciente tuvo falla al tratamiento, si fracasamos para llevarlo a una proteinuria menor de 50% después de haber recibido tratamiento durante 1 año, si el paciente presentó recaída proteinúrica o nefrítica o una recaída grave, entonces la indicación es hacer una segunda biopsia renal para revalorar a nuestro paciente y saber qué tanto índice de actividad tiene, qué tanto índice de cronicidad tiene, o descartar incluso otras entidades como que tenga nefropatía asociada a antifosfolípidos u otra cosa que de pronto se nos pueda escapar. Este es un estudio que les presento del EULAR también, en donde la intención de los autores fue buscar factores de riesgo de recaída. Y lo que hicieron ellos fue que analizaron la corte de Portugal, de pacientes con nefritis lúpica, en donde incluyeron pacientes del 99 al 2018, y encontraron 50 pacientes que tuvieron remisión renal completa con terapia convencional, o sea, con la terapia que ya platicamos ahorita. Y encontraron que 20% de los pacientes tuvieron una recaída proteinúrica a los 2 años. Los factores de riesgo que ellos encontraron para recaída fue edad menor de 30 años, presencia de hipertensión arterial, uso de azathioprina como terapia de mantenimiento, uso de antihipertensivos y la presencia de RNP, del anticuerpo anti-RNP. Entonces, ellos nos grafican aquí la proporción de pacientes que tuvieron recaída. Entonces, vemos la curva, y la curva punteada que está por acá son los pacientes que tomaron azathioprina como terapia de mantenimiento. Y los pacientes de la línea continua son pacientes que tomaron ácido micofenólico u otras combinaciones. Entonces, estamos observando que los pacientes que tomaron terapia de mantenimiento con azathioprina tuvieron más riesgo de recaída.
Los autores concluyen que la azathioprina como terapia de mantenimiento se asocia más a recaída. Con respecto a esta conclusión, hay varios estudios publicados en la literatura que dicen, o donde ya se ha comparado la terapia de mantenimiento con azathioprina o con ácido micofenólico, y una buena cantidad de estudios, no todos, pero una buena cantidad de estudios apoyan el hecho de que el paciente recae más utilizando azathioprina como terapia de mantenimiento. Luego seguimos con otro tipo de medicamentos, como el rituximab, por ejemplo. El uso de rituximab como terapia para la nefropatía lúpica se utilizó más o menos alrededor del 2000. Y entonces en ese entonces empezaron a salir publicaciones de reportes de casos, de pequeñas series de pacientes que recibían rituximab, de pacientes con nefritis lúpica refractaria a los que se les daba rituximab. Y entonces aquí yo les voy a presentar un trabajo de 2006, no es un trabajo nuevo, pero lo presento porque es un trabajo de México. Este trabajo lo realizaron los reumatólogos de San Luis Potosí y me pareció muy interesante. Este es un estudio piloto en donde incluyeron 22 pacientes con nefritis lúpica refractaria. Entonces no son pacientes nuevos, son refractarios. Ellos decidieron darle rituximab a dosis de 500 miligramos o 1 gramo los días 1 y 15. Hicieron una evaluación al día 30, 60 y 90. Y aparte de buscar los efectos clínicos, buscaron efectos inmunológicos con el uso de rituximab y estudiaron la cantidad de linfocitos T reguladores y la función de estos, así como la apoptosis de células T. Entonces, bueno, aquí nada más quería mostrarles que todos estos medicamentos eran los medicamentos que habían tomado estos pacientes y estos medicamentos son los que se encontraban tomando en ese momento. Aquí nos presentan estas figuras en donde vemos los niveles de SLEDAI y vemos cómo baja el nivel de SLEDAI al día 60 y esto estadísticamente fue significativo. Luego estos niveles permanecen hasta el día 90. Con respecto a la proteinuria en gramos en 24 horas, vemos también que tiene una proteinuria importante, disminuye al día 60 y se mantienen al día 90, con excepción de 2 pacientes. Estos 2 pacientes nos platican que no lograron los efectos inmunológicos y seguramente ahí tenemos cierta asociación. Los autores concluyen que el rituximab es un medicamento prometedor en el tratamiento de la nefritis lúpica refractaria y se deben realizar ensayos clínicos controlados. Y entonces esto estamos en 2006, vamos a recordarlo. Luego en la revista Lupus del 2020, o sea, en un artículo de este año, hacen una revisión sistemática del uso de rituximab como terapia para la nefropatía lúpica. Y los autores encuentran 288 trabajos y lamentablemente tienen que excluir 257 trabajos que no cumplen los criterios de inclusión. Es decir, son pacientes que les dieron rituximab para otras manifestaciones del lupus, son pacientes que no, o más bien artículos que no reportaban cómo le fue al riñón recibiendo rituximab, y finalmente se quedaron con 31 artículos que son los que están acá. 24 fueron prospectivos, 3 fueron ensayos clínicos controlados y 4 fueron estudios retrospectivos. Estos artículos sí cumplían con los resultados que se habían propuesto los autores. Los autores comentan que hay pocos estudios con diseños apropiados para obtener conclusiones. Yo les voy a presentar 2 de estos estudios, 2 de estos 31 estudios que fueron incluidos en la revisión. Este trabajo me parece un trabajo muy interesante porque es un ensayo clínico controlado que incluyó 144 pacientes con nefritis lúpica y los aleatorizó a recibir 2 tipos de tratamiento. El grupo 1 recibió ácido micofenólico combinado con placebo y el grupo 2 recibió ácido micofenólico combinado con rituximab y ellos usaron 4 dosis de rituximab. El tiempo de seguimiento del estudio fue 52 semanas. Este fue un estudio multiétnico y eso le da valor a este estudio. Se incluyen hispanos, afroamericanos, caucásicos. Es un trabajo hecho por el Grupo de Investigación Lunar. Y en esta tabla nos presentan porcentaje de pacientes que logró respuesta renal completa, respuesta renal parcial o que fueron no respondedores. A la hora de revisar vamos a decir, los números, pues resulta de que no alcanzó significancia estadísticamente, ¿verdad? Sin embargo, los comentarios son en relación a que, por ejemplo,
entre la respuesta completa renal, pues realmente no hubo diferencia, pero sí hubo una tendencia a tener una respuesta renal parcial los pacientes que recibieron rituximab combinado con ácido micofenólico, así como también hubo menos respondedores en el grupo que recibió rituximab. Dentro de los resultados comentan los autores que aparte obtuvieron otros beneficios, como por ejemplo que mejoró el C3, el C4, el DNA, y a la hora que revisaron los diferentes grupos étnicos, encontraron que los afroamericanos respondieron mejor que el resto de los pacientes. Los autores concluyen que la combinación de rituximab con ácido micofenólico no mejoró la respuesta al tratamiento. Sin embargo, a pesar de que los números no nos dijeron nada, ¿verdad? El rituximab forma parte del arsenal de medicamento que tenemos para manejar la nefritis lúpica. Este es otro estudio, es un estudio observacional que incluyó 54 pacientes y recibieron ácido micofenólico, rituximab o ciclofosfamida, según el esquema de Eurolupus. Después de recibir este tratamiento, al cuarto mes les agregaron ácido micofenólico, azatioprina o ciclosporina A, dependiendo de la decisión del médico tratante. El seguimiento de este trabajo fue de 1 año. Sin embargo, a la hora de revisar los pacientes que entraron al estudio, nos damos cuenta que los pacientes, vamos a decir, con peor factores pronósticos, quedaron en el grupo de rituximab. Aquí nos podemos dar cuenta que el tiempo de duración de la nefritis lúpica fue más larga comparado con los demás grupos. Son pacientes que habían recibido más esquemas de tratamiento, son pacientes que habían tenido más recaída y son pacientes que tenían un índice de cronicidad mayor comparado con los otros grupos. Entonces, de entrada, pues esto limita los resultados, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que es un estudio observacional y esto es lo que luego sucede con los grupos, con los estudios observacionales. Las tablas de resultado eran muy cargadas, entonces les hice rápidamente una tablita, nada más para mencionar que el 71% de los pacientes que recibieron rituximab lograron una respuesta renal completa comparado con 53% de los que recibieron ácido micofenólico y 65% de los que recibieron ciclofosfamida y B. Ellos encontraron diferencia entre el rituximab y el ácido micofenólico. Y finalmente concluyen los autores que el rituximab es efectivo para inducir remisión en pacientes con nefritis lúpica. Bueno, eso fue lo que respecta al rituximab. Ahora vamos a pasar a hablar del tacrolimus, o sea, de los inhibidores de calcineurina contra el ácido micofenólico. Este trabajo es un estudio multireferido en la literatura. Ellos hacen una primera parte y luego hacen un seguimiento a 5 años, y recientemente en el Congreso del EULAR presentaron algunos datos a 10 años. Entonces es un estudio que me pareció muy interesante y por eso lo vamos a comentar. Este es un estudio autorizado, controlado, hecho en China. Incluyeron 150 pacientes con nefritis lúpica. Ya está anotado aquí qué clase de nefritis tenían. Hicieron una aleatorización y un grupo recibió ácido micofenólico de 2 a 3 gramos al día y el otro recibió tacrolimus a dosis de 0.06 a 0.1 miligramos por kilo por día. Después de este tratamiento, dieron terapia de mantenimiento con azatioprina e hicieron un seguimiento a 5 años. Aquí les presento la tabla de los resultados en relación a la respuesta completa, a la respuesta renal, a los no respondedores y a la respuesta completa utilizando los criterios del ACR. Y se dan cuenta que no hubo diferencia entre ambos grupos, es decir, respondieron igual los que recibieron ácido micofenólico que los que recibieron tacrolimus. A la hora de hacer un seguimiento a 5 años, se dan cuenta que después de este tratamiento recibieron azatioprina y vemos la curva de los que recibieron tacrolimus y la curva de los que recibieron ácido micofenólico. Está por arriba el tacrolimus, pero estadísticamente no fue significativo. Entonces, los autores concluyen que el tacrolimus no fue inferior al ácido micofenólico para inducir remisión de la enfermedad, y utilizando azatioprina como terapia de mantenimiento tampoco encontraron diferencias con respecto a las recaídas. Ahora vamos a pasar a lo que nos atañe, ¿verdad? Porque esta es la terapia multitarget. Y este tratamiento, pues es el tratamiento nuevo que ha sido aceptado como parte del tratamiento de la nefropatía lúpica. Entonces, este artículo, de manera personal, me gustó mucho cuando
apareció en la literatura, se trata de un estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico, hecho en China. Incluyeron a 362 pacientes con nefritis lúpica y los aleatorizaron a recibir 2 esquemas diferentes de tratamiento. Un grupo recibió ciclofosfamida intravenosa a dosis alta, 0.5 gramos por metro cuadrado de superficie corporal por 6 meses, y el otro recibió la terapia multitarget formada por ácido micofenólico y tacrolimus. Estos pacientes tenían una nefropatía de corta duración, de 1 mes a 13 meses, y dieron un seguimiento de 6 meses. Nos presentan esta tabla, esta curva de Kaplan-Meier, en donde vemos la probabilidad de lograr respuesta ya sea completa o respuesta parcial. Y entonces vemos la línea continua que son o que pertenece al grupo de pacientes que recibió la terapia multitarget, y por debajo está la curva de los pacientes que recibieron solamente ciclofosfamida. Esto estadísticamente fue significativo y esta curva, la verdad es que me parece muy buena. Otra cosa interesante de este estudio es que hacen biopsia renal secundaria a pacientes que entraron al multitarget y pacientes que entraron a recibir ciclofosfamida intravenosa. Aquí tenemos la biopsia inicial y la biopsia repetida. Entonces, si revisamos la actividad de los pacientes que entraron al multitarget, entraron con 11.5 y terminaron con 2. Los que entraron a la ciclofosfamida entraron con 11 y terminaron con 3. Básicamente el índice de cronicidad no se modificó o hasta empieza a subir un poquito conforme pasa el tiempo. Esto es muy interesante porque vemos cómo la terapia multitarget tiene la misma capacidad para bajar el índice de actividad como lo tiene la ciclofosfamida intravenosa, que esto es algo que conocemos desde hace muchos años. La conclusión de los autores es que la terapia multitarget fue más eficaz que el grupo que recibió ciclofosfamida sola para inducir remisión en nefritis lúpica. Este es otro multitarget, un estudio retrospectivo multicéntrico coreano. Incluyeron 62 pacientes con nefritis lúpica refractaria. Aquí ya tenemos un negrito en el arroz, ¿verdad? O sea, no es lo mismo dar tratamiento a un paciente nuevo que a un paciente refractario. Y la terapia que utilizaron fue ácido micofenólico de 2 a 3 gramos al día, combinado con tacrolimus, 4 miligramos al día. Ellos hicieron una evaluación a los 6 meses y 12 meses, evidentemente, revisando la respuesta renal completa y la respuesta renal parcial, que ya comentamos cuál es la definición de cada una de ellas. El seguimiento fue a 12 meses. Ellos nos presentan esta curva del comportamiento de la proteinuria desde la base, ¿verdad?, hasta después de 12 meses. Entonces nos damos cuenta cómo la proteinuria disminuye de forma importante al tercer mes y luego se mantiene al año. El índice de filtración glomerular más o menos estaba en 100 y se mantuvo a través del año, aunque tuvo cierta disminución después de 12 meses. Con el SLEDAI-2K pasó lo mismo, bajó a los 3 meses y luego mantuvo a los 12 meses los niveles. Esta es la tabla de los resultados que nos hablan de respuesta completa, respuesta parcial, no respondedores, falla renal terminal y muerte a los 6 meses y 12 meses. Entonces no voy a detenerme tanto en las tablas, nada más voy a comentar que la respuesta parcial a los 12 meses fue de 36.4%. De pronto se nos puede parecer baja, ¿no? Pero recuerden que son pacientes refractarios a tratamiento. Entonces los autores concluyen que la terapia multitarget puede ser una buena opción en pacientes con nefritis lúpica y respuesta inadecuada al tratamiento convencional. Este es un estudio muy importante también que presentaron en el EULAR y me gustó porque es el reporte de 5 casos de pacientes que abrieron con nefritis lúpica con una glomérulo rápidamente progresiva. El tratamiento que ellos utilizaron fue pulsos de metilprednisona a una dosis alta, seguido con prednisona a dosis alta, y de terapia dieron ácido micofenólico 1 gramo al día, combinado con tacrolimus 2 o 3 miligramos al día. La mejoría la vieron en 3 meses y aquí nos muestran las gráficas, ¿verdad?, en donde está el filtrado glomerular, y sube conforme pasa el tiempo, ¿verdad? La proteinuria disminuye de forma importante, aquí lo marcan a los 6 meses y luego se mantiene bien a los 12 meses, y aquí vemos los niveles de SLEDAI que también bajan de manera importante y luego se mantienen al 12º mes. Los autores concluyen que la terapia multitarget puede ser efectiva incluso en pacientes que se presenten con una
con una lesión rápidamente progresiva. Este es otro multitarget de Japón, hecho en un centro único, en donde combinan la dosis de ciclofosfamida con el esquema Eurolupus, que ya comentamos, o sea, 500 miligramos cada 2 semanas por 6 dosis consecutivas. Utilizaron prednisona a dosis alta, así como lo están viendo en la imagen, y utilizaron 3 miligramos de tacrolimus al día. Y entonces, ellos hacen un seguimiento a 6 meses y hacen una comparación con una corte histórica que había recibido nada más ciclofosfamida IV. Aquí les presento los resultados. La línea continua que tenemos aquí por arriba corresponde al grupo estudiado, al grupo que recibió la terapia multitarget, y la de abajo, la punteada o la irregular, corresponde al grupo que recibió solamente ciclofosfamida. Cuando ellos hacen esta comparación, pues la P fue estadísticamente significativa, aunque evidentemente pues esto no es lo más apropiado, ¿verdad? Pero bueno, hubo una diferencia importante. En los resultados ellos comentan que un paciente murió de microangiopatía trombótica y como conclusión dicen que la terapia multitarget con ciclofosfamida más tacrolimus puede ser una buena opción para pacientes con nefritis lúpica. Este es otro multitarget muy interesante también porque es un ensayo clínico controlado que incluyeron 265 pacientes con nefritis lúpica clase 3, 4 o combinaciones con 5. Y este trabajo me parece interesante porque están incluidos pacientes mexicanos. Entraron pacientes mexicanos encabezados por el Instituto Nacional de Nutrición y lo que hicieron ellos fue, hicieron 3 grupos de tratamiento, como lo podemos ver en la imagen. Todos los pacientes recibieron ácido micofenólico 2 gramos al día con dosis de esteroide a dosis media o baja, y a un grupo le dieron placebo, a otros 2 les dieron voclosporina, a uno 23.7 miligramos 2 veces al día, y al otro 39.5 miligramos 2 veces al día. La voclosporina, como sabemos, se parece mucho a la ciclosporina, pero tiene una eficacia mayor y tiene menos eventos adversos. Ellos hicieron un análisis a la 24 semanas y después a las 48 semanas, y ahorita mantienen un seguimiento a largo plazo, entonces estamos esperando resultados a un mayor tiempo, ¿no? Una cosa interesante es que es un trabajo multiétnico donde incluyen mexicanos, hispanos, europeos, asiáticos, y ahí pues nos vemos más reflejados, ¿verdad?, que en estudios puramente europeos. Aquí en esta figura nos presentan los resultados que obtuvieron. En negro está la evaluación a 24 semanas, en la barra rayada a 48 semanas, y aquí vemos los pacientes que recibieron baja dosis de voclosporina, acá los que recibieron dosis alta de voclosporina, y evidentemente hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los 2 grupos de voclosporina y el placebo. Nada más que un pequeño detalle comentan los autores porque tuvieron un porcentaje mayor de eventos adversos serios. Y quien tuvo más eventos adversos serios fue la dosis baja de voclosporina comparada con el grupo placebo y con el grupo de dosis alta de voclosporina. Los autores concluyen que la voclosporina dosis baja más ácido micofenólico es superior para inducir remisión en pacientes con nefritis lúpica, pero tuvieron un mayor riesgo de eventos adversos. Entonces, esperemos los resultados a largo plazo para ver cómo sigue esto. Aquí les presento un trabajo que se comentó en el EULAR también, en donde utilizaron belimumab en pacientes con nefritis lúpica. Este es un estudio de fase 3, ellos incluyeron 446 pacientes con nefritis lúpica y los aleatorizaron a 2 grupos de tratamiento. Un grupo de tratamiento recibió placebo a la terapia convencional, que ya comentamos, y otro grupo recibió belimumab más terapia convencional. El seguimiento de este trabajo fue de 104 meses y aquí les presento la tabla de los pacientes que fueron incluidos en este estudio. Aquí está la tabla de los resultados que obtuvieron y entonces vemos la respuesta completa, la respuesta parcial, los no respondedores en cada uno de los grupos de tratamiento. Encontraron diferencia estadísticamente significativa en la respuesta completa y en los no respondedores. Luego nos grafican aquí la probabilidad de lograr una respuesta renal completa y vemos la línea anaranjada pues por arriba de la línea gris, que pertenece la anaranjada al grupo de belimumab y la gris al grupo de placebo. Y cuando comparan estas 2 curvas, pues fue estadísticamente significativo, de tal manera que los autores comentan
el tratamiento con belimumab más terapia convencional fue superior a la sola terapia convencional en pacientes con nefritis lúpica. Y bueno, les presento también los comentarios que se hicieron al respecto en el EULAR con respecto a los avances en el tratamiento de lupus y nefritis lúpica. El Congreso Europeo, o más bien el EULAR junto con la Asociación de Trasplante y Diálisis, tienen una publicación en marzo de este año y esta publicación se comentó en el EULAR. Entonces, aquí les puse los puntos claves de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que propone el EULAR en este momento? O sea, en este año. ¿Cuál es la propuesta de tratamiento de la nefropatía lúpica? Para inducir remisión, para la tipo 3, 4 y combinada con la 5, con datos de actividad y de cronicidad, tenemos 3 esquemas aceptados de tratamiento. El ácido micofenólico, la ciclofosfamida a dosis Eurolupus, la terapia multitarget combinada con ácido micofenólico más inhibidores de calcineurina, y ellos dicen que preferentemente el tacrolimus. Y sobre todo lo recomiendan para pacientes que tienen síndrome nefrótico. Ahora, cuando el paciente tiene alto riesgo de falla renal, se les puede dar cualquiera de estos 3 medicamentos o bien utilizar la dosis alta de ciclofosfamida IV por 6 meses. El manejo de pulsos de metilprednisolona o de dosis alta de metilprednisolona proponen utilizar 500 miligramos o 2.500 miligramos en pulso, seguido de prednisona a dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo por día durante 4 semanas, y después hacer un esquema de reducción de 7.5 o menos, más o menos en un promedio de 3 a 6 meses. Seguimos con las propuestas del EULAR y dice que para inducir a la remisión, la tipo 5 pura, tenemos prácticamente de primera línea el mismo esquema de tratamiento, ácido micofenólico, acompañado con dosis alta de esteroide que acabo de mencionar, y la prednisona le recomiendan a 20 miligramos por día, bajar la dosis más o menos en un promedio de 3 meses. Como terapia alternativa, anotan o sugieren la ciclofosfamida intravenosa a dosis Eurolupus, inhibidores de la calcineurina, preferentemente tacrolimus, o bien los esquemas multitarget. Para la terapia de mantenimiento, básicamente quedó lo mismo, ácido micofenólico combinado con azathioprina, prednisona a dosis baja, y la cuestión aquí, o la pregunta a responder fue de si podemos suspender el tratamiento de estos pacientes. Y la respuesta fue que sí podemos suspender el tratamiento si después de 3 a 5 años el paciente se mantiene con una respuesta renal completa. Y si es así, lo primero que tenemos que suspender es la dosis de prednisona y después, lentamente, la dosis de inmunosupresores, y hay pacientes que sí se pueden quedar sin tratamiento, con la observación de que la hidroxicloroquina debe continuarse de forma permanente. Ahora, terapia refractaria, pues ya comentamos que si no responde a una de las terapias que elijamos como primera opción, switchamos, cambiamos de grupo de tratamiento, o bien podemos utilizar rituximab a dosis de 1 gramo los días 0 a 14, y si tenemos complicaciones que no responde, que recayó, que no bajamos proteinuria, se recomienda hacer una biopsia renal en casos seleccionados. Si hablamos de terapia para la nefropatía lúpica, no solamente es hablar de dosis de esteroide, de inmunosupresores, sino que también hay un tratamiento concomitante que son base integral del tratamiento de la nefropatía lúpica. Con respecto a estos datos hay una buena cantidad de artículos, hemos aprendido muchísimo de las diferentes cortes que tenemos, ¿verdad? La corte Gladel nos ha abierto los ojos a muchos puntos, y entonces nada más lo voy a mencionar aquí por cuestión de tiempo. Con respecto a la hidroxicloroquina, se recomienda que la dosis no debe ser mayor de 5 miligramos por kilo al día. Ya sabemos que la hidroxicloroquina disminuye el riesgo de recaídas, disminuye el riesgo de daño crónico, disminuye el riesgo de eventos trombóticos. Se recomienda también el uso de inhibidores de la ECA, por ejemplo, o de la ARA. Ya sabemos que disminuye en 30% la proteinuria, disminuye el riesgo de falla renal terminal. La presión el paciente la tiene que tener normal porque sabemos que retarda la progresión a falla renal terminal. El colesterol LDL tiene que estar por debajo de 100, según las recomendaciones que ya nos platicaron en otra sesión. Si el paciente tiene antifosfolípido, debemos de considerar el uso de ácido acetilsalicílico.
Si tiene síndrome nefrótico acompañado de antifosfolípido circulante, hay que evaluar la necesidad de una anticoagulación oral. Si el paciente tiene nefropatía asociada a SAF, hay que dar antimalárico y valorar el uso de ácido acetilsalicílico o un anticoagulante oral. Y finalmente quiero terminar comentando que hay otros medicamentos que se están probando, sobre todo el obinutuzumab. Este es un anti-CD20 que tiene mejor respuesta y mejor tolerancia al rituximab. En el Congreso de Eular se presentaron los datos según la fase 2. Por cuestiones de tiempo no quise ahondar en ello. Otra combinación que se está usando es rituximab con belimumab, pero esto lo están utilizando para lupus sistémico severo. En este estudio incluyeron 13 pacientes con nefritis lúpica, pero los resultados específicos de la nefritis lúpica no estaban tan claros, por eso decidí mejor no comentarlos. Y por otro lado tenemos el anifrolumab. El anifrolumab es un anticuerpo contra la subunidad 1 del receptor 1 de interferón. Entonces esto se está estudiando pues bastante en lupus eritematoso sistémico. Ahorita lo están usando para la forma moderada o severa, pero todavía no incluyeron pacientes con nefritis lúpica. Y finalmente la presencia del anticuerpo humanizado monoclonal contra BDCA2 que están utilizando en lupus cutáneo activo agudo, ¿no? Entonces, con esto termino mi participación hablando del tratamiento de lupus renal y pues estoy para servirles, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Azucena Ramos, por la excelente presentación que nos acaba de dar, muy clara y muy actual. Tenemos varias preguntas. La primera es, el doctor David Vega comenta que ¿cuál es la dosis de tacrolimus recomendada? Y si es necesario tomar niveles de tacrolimus para el seguimiento terapéutico. Ajá. Entonces, en los primeros estudios, todos los artículos tomaban niveles séricos de tacrolimus. En algunos estudios más recientes ya no los han tomado porque la dosis recomendada ha variado realmente. El primer estudio con una buena cantidad de pacientes que se presentó recomendaba 0.06 hasta 0.1 miligramo. Pero actualmente la dosis recomendada son 4 miligramos al día. Y dice la literatura que si pudiéramos hacer niveles séricos de tacrolimus, lo podemos hacer, pero no es indispensable. Los niveles de tacrolimus recomendados ahorita son de 8 a 12 nanogramos por mililitro. Muy bien, la siguiente pregunta del doctor Roberto dice, sin duda hay factores de mal pronóstico respecto a los hallazgos histopatológicos con respecto a los desenlaces de respuesta renal, pero ¿habrá un estudio que evalúe los puntajes de índices de cronicidad y actividad con la respuesta renal? Por ejemplo, si tengo un índice de actividad de 12 y uno de cronicidad de 6, ¿se beneficiarán más con el tratamiento? ¿O a quiénes puedo decir que este paciente sin duda no se beneficiará de alcanzar tal porcentaje de respuesta renal completa, parcial, o tal puntaje de actividad o cronicidad? Yo creo que elegir al paciente para definir un prototipo de paciente y darle un tratamiento más específico, probablemente es a lo que se refiere el doctor. Ajá. Mario, Entonces, compartir. Muy bien, gracias, muy amable. ¿perdón? Perdón la interrupción. Adelante, doctora. Ok, entonces, evidentemente el índice de cronicidad y de actividad es muy importante y ya comenté que forma parte de las variables pronósticas, ¿verdad? Entonces, si tenemos un paciente que tiene un alto índice de cronicidad y un bajo índice de actividad, entonces a lo mejor a este paciente ya no le vamos a dar un tratamiento tan intensivo. Entonces, esto evidentemente depende mucho de valorar a cada uno de los pacientes desde el punto de vista clínico. Pero definitivamente el índice de actividad y de cronicidad es fundamental para hablar del pronóstico y de los resultados del tratamiento que vamos a dar. Y fue por eso que de manera específica presenté la tabla, porque estos índices son muy importantes, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta es del doctor Alberto. La felicita por la ponencia y le agradece. Y pregunta, ¿en una guía de práctica clínica se recomienda el tratamiento inmunosupresor en pacientes con nefritis clase 1 y 2 con deterioro de la función renal?
sedimento activo o proteinuria igual o mayor a 1 gramo al día. ¿Cuál es, en su opinión, de esta recomendación y experiencia en estos pacientes? Ajá, entonces eso es muy interesante porque en teoría, digamos, y en la mayor cantidad de los pacientes que tienen una nefritis tipo 2, no alcanzan 1 gramo de proteinuria. Sin embargo, podemos hacer una biopsia renal y encontrar un paciente con una tipo 2 y de pronto tener aumento o deterioro de la función renal. Entonces, quizás este paciente ya no esté teniendo nada más una tipo 2 y ya progresó a tipo 3. Entonces, es muy importante para nosotros estar al pendiente de la respuesta y la evolución clínica del paciente. Y definitivamente la evolución clínica del paciente nos da la conducta a seguir. Y esto también en función de que por ahí hay algunos artículos que dicen que el comportamiento clínico no siempre va de la mano con los hallazgos histológicos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta tanto la clínica como la histología para tomar una mejor decisión del paciente. Pero en mi experiencia y forma de pensar, los datos clínicos del paciente definen la norma a seguir. Ok, también pregunta cuál es su recomendación para el tratamiento de pacientes embarazadas que desarrollan nefritis lúpica. Ok, entonces, no quise meterme tanto al embarazo porque me parece que la siguiente tema, o por ahí tenemos un tema que van a hablar específicamente del embarazo. Pero el embarazo, podemos utilizar la azathioprina, dosis de esteroide, podemos utilizar también el tacrolimus, entonces no estamos tan limitados como para darle tratamiento al paciente, ¿verdad? Sobre todo la azathioprina, que a través del tiempo tenemos mucha experiencia manejando azathioprina en las pacientes embarazadas y nos va bien. La paciente embarazada tiene que estar estrechamente consultando, o sea, la tenemos que tener muy bien vigilada y la verdad es que el pronóstico del embarazo en pacientes con lupus ha mejorado impresionantemente en los últimos años, ¿verdad? Una pregunta más, dice, con respecto a los resultados con inhibidores de calcineurina, los efectos adversos como hipertensión, hipercalemia, así como toxicidad tubular, ¿fueron evaluados? Uh-huh. Sí, todos los estudios mencionan los eventos adversos. El tacrolimus es el inhibidor de calcineurina que aparenta hasta este momento tener menos eventos adversos y es mejor tolerado. Vamos a decir, tiene más eventos adversos la ciclosporina. Por eso, de hecho, ni quise presentar un trabajo con ciclosporina, porque ya sabemos que ahorita tenemos otras opciones de inhibidor de calcineurina que tienen menos eventos adversos. Pero a esta dosis tenemos pocos eventos adversos. Hay reportes de trabajos y, de hecho, ahí en el hospital de forma personal manejamos tacrolimus y una paciente llegó a estar con 10 miligramos de tacrolimus tolerándolo bien. Evidentemente, lo ideal es mantenernos en las dosis recomendadas, pero el tacrolimus es bien tolerado, realmente, comparado con, pues, con la voclosporina, con la ciclosporina y de pronto con otros inhibidores de calcineurina. La siguiente pregunta, comentan, dice, acerca de la efectividad de ciclofosfamida en pacientes latinos en los caucásicos, ¿es menor la efectividad? ¿Cuál sería la causa? Bueno, aquí esto es un tema súper interesante, ¿verdad? Súper interesante porque tenemos muchos factores genéticos, muchas situaciones que nos hacen diferente, definitivamente. Entonces, por eso, a lo mejor hice cierto énfasis en que los artículos o los trabajos en donde nos veamos representados como latinos, como mexicanos, esos trabajos para mí tienen más valor porque evidentemente la nefropatía lúpica no es igual entre, por ejemplo, los mexicanos y los europeos. O sea, revisamos hace muchos años, desde que salió el artículo de Eurolupus en 2002, las características de los pacientes que ellos comentaban, y pues eran lupus muy leves, ¿verdad? Comparado con lo que nosotros vemos realmente
en la consulta diaria. Entonces, hay muchos factores genéticos, de alimentación, de educación, que nos hacen población diferente. Bueno, la siguiente pregunta del doctor Martínez le agradece la presentación y comenta que le gustaría que abundara sobre los resultados en cuanto a los eventos adversos en la terapia multitarget, en cuanto al artículo de micofenolato más tacrolimus y el multitarget con ciclofosfamida y tacrolimus. Diferencias en efectos adversos. Ok, entonces, los eventos adversos, en algunos trabajos los comenté porque fueron relevantes, ¿verdad? Como por ejemplo el de la voclosporina. Pero en los demás, algún resumen que hice por ahí, le escribí que no hubo eventos adversos, que no hubo diferencia en los eventos adversos. Evidentemente, siempre tenemos ciertos eventos adversos y el evento adverso más importante son las infecciones. Pero comparando los dos grupos o comparando los artículos que sí teníamos dos grupos comparables, la verdad no hubo diferencia estadísticamente significativa o relevante que comentar. Y realmente en la práctica diaria, el tacrolimus es un medicamento bien tolerado, bien tolerado. La siguiente pregunta de la doctora Alejandra Enríquez dice, mi pregunta es acerca de los criterios de remisión completa y parcial, en la cual entiende que existen distintas sociedades que definen esto, entre ellas la CADIGO, utilizada por los nefrólogos, y en cuanto a lo que comenta ACR EULAR, ¿debemos quedarnos con una sobre otra, en términos generales, llevar la proteinuria menor de 500 miligramos en 24 horas y tratar de llevar la creatinina a su basal? Ok, entonces, sí, no hablé de esa clasificación porque me gusta más y en la práctica diaria nosotros trabajamos más con las recomendaciones ACR y ahora EULAR, ¿verdad? Entonces yo pienso que esta propuesta que tiene el EULAR de bajar la proteinuria en 3 meses en 25%, en más de 50% en 6 meses, es una buena propuesta que tenemos que revisar en la práctica diaria. Pero yo, bueno, de pronto cada reumatólogo tendrá ahí sus preferencias, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho la escuela americana y me parece que es una excelente propuesta pensar que tenemos un paciente con una respuesta renal completa con 200 miligramos o menos de proteinuria. Ok, una pregunta más. El doctor Luis Eduardo comenta si en embarazadas hay algo entre combinación de aciatoprina más tacrolimus con nefritis lúpica. Fíjate que de las embarazadas, no sé qué, no tengo el dato en la mente en este momento, no sé si haya ya estudios multitarget durante el embarazo, sabemos que sí lo podemos manejar si se necesita, pero en este momento no tengo la respuesta. Vamos a repasarlo para el próximo tema de embarazo y ahí comentaremos, ¿verdad? Ok, y la última pregunta dice, ¿se deben de tomar como equivalente la relación albúmina-creatinina para tomar decisiones en cambio del tratamiento o evaluar respuesta al mismo? Abajo pone pros de 24 horas versus el índice. Ah, ok. Entonces, las dos formas de valorar la proteinuria son válidas, son equivalentes, hay correlación. Hace años que salió esta propuesta del índice proteína urinaria sobre creatinina, se hicieron correlaciones y la verdad es que en la práctica clínica tú puedes hacerlo con un paciente que tengas y correlacionan muy bien. Hay una recomendación que dicen, de hecho, los europeos, que al inicio de la enfermedad tengamos una evaluación de proteína con orina de 24 horas. Y luego ya después podemos hacer el índice. ¿Por qué? Porque evidentemente es más fácil, se hace con la primera orina de la mañana y la puedes hacer, de hecho, en cualquier momento durante el día. Entonces sí es algo más sencillo. Pero basal sí nos conviene tener una proteinuria en orina de 24 horas. Bueno, dan por terminadas las preguntas, ya son todas. Se queda el código QR para que contesten la encuesta, por favor. Y no nos queda más que agradecerle a la doctora Azucena Ramos la excelente presentación. Hubo muchos participantes, muchas preguntas, y le agradecemos que haya participado con nosotros en estas sesiones interactivas con nuestros residentes. Muchas gracias, doctora, y la despedimos. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Me parece excelente esta sesión para repasar, sobre todo ahorita
cuestión de la pandemia, apoyar a los residentes, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias a Hasta luego. todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches, Hasta muchas luego, gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.